porque Asaf es un hombre ungido, pero en este momento está pasando por una crisis espiritual. Imagínense que este es Asaf. Mire en el amado el Asaf del siglo XXI. Vino a predicar. El hombre está cargado. El hombre tiene depresión, tiene envidia, tiene amargura, tristeza. El hombre tiene desánimo. Lo que tiene es avaricia. El hombre lo que quiere es dinero. Si usted mira a Asaf ahí donde está, como él está, ¿usted cree que tiene mucho que él puede hacer por usted? Y dice que ahora Asaf decide entrar a la presencia. Y entrando, Asaf dejó la tristeza, dejó la lujuria, dejó la envidia. Entrando a la presencia, ahora dejó la depresión, dejó la amargura que tenía en su alma. Asaf representa a muchos hombres y mujeres en este tiempo. Asaf representa ahora una generación de muchos líderes en este tiempo que quizás se descuidaron espiritualmente, quizás no volvieron a buscar la presencia de Dios y quizás piensan que está todo acabado. Pero les tengo noticias: Asaf no se había dado cuenta porque no estaba entrando a la presencia de algo poderoso. Y es que cuando él se mantuvo entrando a la presencia, se dio cuenta que él solamente había escrito 2 salmos y que habían 10 que lo estaban esperando. Y estoy hablando con gente aquí, Dios mío, que quizás están pasando por situaciones difíciles, pero cuando entren y se mantengan entrando a la presencia, el Señor le va a revelar los próximos libros que están en su espíritu. El Señor le va a revelar las próximas campañas que ya están agendadas. El Señor le va a revelar que lo llamó para cosas grandes. El Señor le va a revelar que su ministerio lo va a levantar para revolucionar la tierra. Pero eso lo va a poder ver simplemente cuando se mantenga entrando en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias. Y hoy traigo una palabra de parte de Dios y quiero que me acompañen al libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a leer desde el verso 1. Libro de los Salmos, capítulo 73. Vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Cuando usted lo tenga, diga un amén, que me dé trabajo sostener el micrófono en la mano. No lo escuché. Amén. La palabra del Señor será la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Diga: para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Diga: tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces, los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Vamos a leer el verso 10 y aquí vamos a parar. Y dice de la siguiente manera: por eso Dios, ¿por eso qué? Hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Ahora quiero que usted le extienda la mano al que está a su lado y dígale: necesita volver a entrar. Vamos, dile: necesitas volver a entrar. Vamos, dígaselo serio, dígale: necesita volver a entrar. Y tome asiento. Vuelva y extiéndale la mano al que está a su lado y dígale de nuevo: necesitas volver a entrar. Pero yo quiero que esta vez usted lo mire al rostro y le diga seriamente: necesitas volver a entrar. Bien. ¿Por qué le digo necesita volver a entrar? Quiero mezclar este mensaje
con la oración. Y es porque cuando analizamos lo que nosotros estamos viendo en este tiempo que estamos viviendo, es que cada uno de nosotros siempre nos preocupamos por lo que nosotros vamos a hacer, e incluso nos preocupamos si tenemos que hacer una reunión, nos preocupamos si tenemos que hacer una fiesta. Nosotros no preocupamos si tenemos que preparar, sea un cumpleaños. Nos preparamos si tenemos una cita y nos preocupamos por prepararnos para hacer una boda o para ir a una boda o asistir a ella. Nos preparamos incluso o nos preocupamos por incluso hasta lo que vamos a comer e incluso qué se va a cocinar en casa. Pero hay algo que estuve analizando en Dios, y es que nosotros muy poco nos preocupamos por la oración. Nosotros muy poco nos preocupamos por tener un hábito, un énfasis, como usualmente nosotros hacemos cada vez que llega una fecha especial. Pero descuidamos lo que es buscar la intimidad con el Señor. Nosotros nos preocupamos por hacer todo lo que debemos de hacer, los quehaceres diarios, pero muy pocos se preocupan por entrar a buscar el rostro del Señor. Muy pocos se preocupan por entrar a orar, por la oración. La oración es el término en hebreo tefilá. Y cuando yo hablo de esto, es porque Dios quiere despertar personas que se han desvinculado de lo que es la oración. Y cuando hablo de que hay personas que se han desvinculado de lo que es la oración, por eso utilizo este énfasis de usar este hombre llamado Asaf. Asaf es un hombre que es llamado por Dios y escogido por Dios. Este hombre llamado Asaf no era un hombre común, no era alguien que se podía tomar al azar. Este hombre fue escogido por Dios. Este hombre era un adorador de Dios. Este hombre no simplemente era un adorador, sino que dice la palabra que había escrito 12 salmos. El Salmo 50, 73 hasta el 83. Y no simplemente eso. Dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, verso 30, que este hombre era un profeta. Y que por medio del arpa él profetizaba. Este hombre hacía que el cielo descendiera y se conectara con la tierra. Estamos hablando de un hombre que tenía reputación en el cielo y que la gente lo conocía. Estoy hablando de un hombre que tenía agenda llena en la tierra por causa de lo que había vivido en el pasado. Estoy hablando de un hombre que no era cualquier adorador. Estoy hablando de un hombre que tuvo evidencia. Estoy hablando de un hombre que no fue escogido por alguien, sino que fue escogido por el cielo. Ahora tenemos a este hombre llamado aquí Asaf, el cual tenía un llamado grande de parte de Dios, pero dice las Escrituras que este hombre había puesto sus ojos en las cosas materiales. Había puesto sus ojos en las cosas que él veía que aquellos que no conocían a Dios estaban teniendo. Él estaba diciendo: ¿cómo es posible ahora que haya personas que no le estén sirviendo a Dios y tengan el carro último modelo y yo no lo tengo? Tengan la mejor casa, pero yo no la tengo. Tengan la mejor esposa, pero yo no la tengo. Y me parece ver esa misma secuela dentro de la iglesia, que a veces nosotros comenzamos a servirle al Señor, o tenemos años sirviéndole al Señor, y cuando tenemos ese tiempo sirviéndole, comenzamos a compararnos con el hermano o con alguien de afuera, diciendo: pero mira cómo fulano se trata a fulana, tú deberías tratarme así. Mira cómo fulano habla de fulana, tú deberías hacerlo así. Y si no comenzar a ver en qué posición pusieron a fulano con el poco tiempo que tiene, y eso comenzar a irritar tu corazón, así como usted lo oye. Entonces tenemos a alguien que es un adorador, que es un hombre, que es un escritor, un hombre que escudriña las escrituras, pero ahora está diciendo que se llenó de envidia.
Ahora imagínese a alguien que en este tiempo, casi el 95%, no voy a decir todo, la mayoría de predicadores y adoradores no escudriñan las escrituras. Doy gloria a Dios que el pastor se preocupa porque en esta casa hay una universidad para que todo el mundo tenga que estudiar. Pero la mayoría, incluyendo los predicadores, estudian la escritura cuando van a predicar, e incluso se apartan cuando van a predicar. Y por eso no tienen esencia en lo que predican, porque no se parecen a lo que hacen. Parece piedra, pero créame que esto es necesario. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que nosotros estamos viendo tantas cosas, y es como si estuviésemos viviendo los últimos tiempos. Y cuando el diablo, el Señor, lo reprenda, encuentra una generación que no escudriña la palabra, que no busca la presencia de Dios, es un títere del diablo, aunque se siente en una congregación. Porque Asaf no era un muchacho cualquiera. Si Asaf cayó, ¿qué será de ti o de mí? Que tenemos 2 días en esto. ¿Qué será de ti o de mí? Si a Asaf se le llenaron los ojos, si se llenó de altivez, ¿qué será de ti o de mí? Que si ora por una gente hoy se sana y dice, wow, te creció el ego, ya yo no puedo juntarme con fulano. Y mira por ese nunca ha orado por un enfermo y se ha sanado. Y di que ahora, di que la posición mía se la dieron a él. Asaf, dentro de la congregación, con un corazón dañado, porque dice que Asaf se llenó de envidia de ver la prosperidad que estaba viendo en los demás. Y eso da tristeza. Como nosotros hoy en día vivimos un evangelio de competencia, que quizá me usa más a mí, que quizá mi palabra es más elocuente, tengo más revelación. Dios no anda buscando una generación así. Dios anda buscando una generación que sea íntegra, una generación que se mantenga intachable, una generación que entienda que nosotros vinimos a esta tierra fue a trabajar para un mismo Dios, y que no importando lo que Dios haga contigo con el hermano, los dos estamos trabajando para el mismo Dios. No hay diferencia. Si Dios usa uno en una cosa, no critique lo que hace ese, porque Dios no se puede encasillar. Él es soberano. Ahora tenemos al hombre dentro de una congregación diciendo, pero ¿cómo es posible? Si yo he lavado mi mano en inocencia, la he limpiado, si yo busqué tu rostro, ¿sabe las adoraciones, Señor, que yo te di? ¿Sabe las veces que yo adoré teniendo hambre para ti? Y ahora tú estás prosperando el hermano fulano que está enfrente de mi casa. ¿Y qué va a decir ese hermano? Que yo te estoy sirviendo para nada, porque tú eres Dios, eres el dueño de todo. Te estoy sirviendo y tú no has hecho nada por mí. Comienza entonces a cuestionar a Dios, porque el hermano está prosperando. Y muchas veces Dios permite eso para que tú y yo nos demos cuenta que nosotros no estábamos preparados para recibir el carro que tenía el hermano, ni mucho menos la casa que tenía el hermano, porque cuando él la recibió, nuestro corazón se llenó de envidia. Pero es más lógico reaccionar y decir, ¿cómo es posible, Señor, que entender que el que estamos mal somos nosotros? Es más fácil echarle la culpa a Dios que decir, Señor, por falta de no estar entrando a tu atrio, yo me descuidé y mi alma se ha llenado de amargura. Y eso revela que no tenía la madurez necesaria para recibir lo que él estaba anhelando afuera. Y yo creo que tú y yo hoy debemos de entender esto. Cuando nosotros decidimos sacar ese tiempo de intimidad con Dios por medio de la oración, es lo que hace que tú y yo nos conectemos con el Padre. Sí, pastor, pero es que hay un problema. Es que yo le oro a Dios, le oro a Dios, le hablo a Dios, le hablo a Dios, y Dios a mí no me responde. Es que yo no sé cuándo Dios me está hablando. Pero yo le voy a hacer una pregunta ahora sencilla. ¿Su padre está vivo?
¿Su padre está vivo? ¿Usted cree que si yo escondo a su padre detrás de esa puerta y él menciona un nombre cualquiera, usted sabría que es su padre? ¿Usted sabría que es su padre? ¿Cómo? ¿Sabría que es su padre? Of course. Porque usted tiene una relación con su padre. Bien. Ahora, si el padre de ella dice algo detrás de esa puerta, ¿ustedes sabrían quién es? No. ¿Quieren saber por qué? Porque la que ha tenido intimidad con ese padre es ella. Entonces, si ustedes quieren reconocer la voz del padre de ella, necesitan pasar tiempo con ese padre. Ay, Dios mío, Dios mío. Ahora, sí, pastor, pero yo entiendo eso. ¿Sabes que cuando tú pasas tiempo con tu padre, cuando tú le dedicas tiempo a la oración a tu padre, tú sabes qué sucede? El padre es como si tú tuvieras un hijo o una hija. Imagínate que tiene 2 niños. Ahora, cuando hay uno de ellos que llega de la escuela, va donde el padre, lo abraza, lo saluda. Papi, ¿cómo está? El día que esa niña no saluda al padre, el padre va a decir: algo está pasando. Porque ha provocado la preocupación del padre, porque el padre sabe que esa hija o ese hijo es íntimo con él. Pero hay un detalle, pastor, y es que yo me canso de hablarle a Dios. Voy a buscar su presencia. Tú sabes que cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Dios, e incluso cuando nosotros nos apartamos, tú y yo no vamos a buscar la presencia ni a orar para que Dios sacie nuestros beneficios. No. Tú sabes que cuando tú te apartas, que cuando tú buscas el tiempo con Dios, tú te llenas para bendecir al pueblo. Quiere decir que la intención de buscar el rostro del Señor no es que tú seas bendecido, es que los demás sean bendecidos. Pero como tú buscaste el rostro, está estableciendo lo que dice Mateo 6:33. Busqué ¿a quién? Su reino, su justicia y las demás cosas. ¿Qué? Quiere decir que todo lo que tú vas a buscar delante de la presencia del Señor, por cuanto tú no te estás preocupando por eso, sino que te preocupa por ser llenado para bendecir a otro, las bendiciones te van a llegar. Porque cuando tú entras a la presencia, orar significa en hebreo, la palabra es palai, que es interceder, que es discernir. Y cuando tú no haces eso, cuando tú disciernes la presencia, ¿sabes qué sucede? Que tu espíritu se conecta con el de Dios. Y entonces el espíritu de Dios, sabiendo la madurez que tú tienes en la intimidad, de acuerdo a eso, Él va a entender cuál es la cosa que tú necesitas. Él es tu creador, es tu formador, y hay cosas que tú crees que tú necesitas que no la necesitas. Pregúnteme por qué. Porque tú, cuando vas a la presencia de Dios, ora a Dios y sale frustrado y dice: porque Dios no te responde. Si tú quizás quieres que Dios te dé una casa, te dé un carro, que Dios te dé un esposo o una esposa, pero no hay respuesta. Pero yo quiero hacer una comparación bien bonita. Imagínese, Pastor Ángel, que usted tiene una niña, Ariel, ¿verdad? Hay cosas que su niña quiere que usted sabe que no puede dársela. Pero esas cosas que la niña quiere y usted sabe que no puede dársela, usted que tiene la experiencia, es su hija, es su niña, usted quiere cuidarla. Como usted quiere cuidarla y la niña no entiende, pero usted sabe que su responsabilidad es cuidar a esa niña. Ahora la niña se molesta, se pone brava. El niño se molesta, se pone bravo. La hija se molesta, se pone brava. ¿Por qué? Porque quiere que se le entregue algo, pero usted como padre sabe que no puede dárselo. Ahora lo que el padre quiere es que la niña lo entienda, pero la niña tampoco lo entiende. Pero el padre dice: pero esta niña, este niño no me entiende. Que ella no entiende que yo le estoy previniendo de que tener consecuencias de lo que ella quiere que le entregue. Porque puede ser que lo que la niña quiere no sea malo, pero no es el tiempo para entregárselo. Porque si le entregan a una niña un carro, sale a la calle, tiene un accidente y puede morir. Pero el padre es responsable para cuidarla.
¿Lo están entendiendo? Ahora le pregunto, ¿usted como padre quiere que sus hijos lo entiendan? ¿Sí o no? Entonces, si tú quieres que la niña te entienda, ¿por qué tú como hijo no puedes entender a Dios cuando le pide algo y Él no te lo entrega? Ay, Padre, lo voy a repetir de nuevo. ¿Cómo es posible que tú como padre quieres que tu hijo te entienda, que tu hija te entienda cuando te está pidiendo algo y tú no puedes dárselo porque sabe que le está cuidando, sabe que no tiene la madurez necesaria para recibir aquello? Tú quieres que te comprenda, pero cuando tú vas delante de Dios, tú no quieres eso. Tú quieres que Dios te comprenda a ti, y Él como padre te está cuidando. Y tú sabes lo que nosotros hacemos, como cuando no vemos respuesta de Dios, que decimos, yo no voy a orar más. ¿Para qué? Si Dios a mí no me escucha. ¿Para qué? Le voy a decir a fulano que ore por mí, porque a él Dios sí lo escucha. No, no es que a él Dios sí lo escucha. Es que hay un misterio. Cuando tú le pasas tiempo a la presencia de Dios, tú entras al día de Dios, y para entrar a ese día de Dios, tú necesitas estar en la madurez que tú necesitas, y tú la alcanzas por medio de la presencia de Dios, por pasar tiempo ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que aquel que tú dices que Dios oye, es porque ese camina de acuerdo a lo que dice el primer libro de Juan, capítulo 5, verso 14, que dice que si tú pides algo al Padre de acuerdo a su voluntad, el Padre nos oye. Entonces quiere decir que si tú le pides al Padre de acuerdo a lo que Él entiende que tú puedes recibir, entonces el Padre te lo va a entregar. Porque si la niña le pide al pastor Ángel una Biblia para leerla, él le va a decir, sí mami, toma la Biblia. Pero si le pide una navaja, no se la va a entregar, aunque llegue el tiempo que se le entregue. Pero todavía no es el tiempo. Y muchos de ustedes aquí, Dios tiene muchas cosas reservadas para ustedes, pero no pierdan el tiempo tratando de culpar a Dios por algo que tú sabes que eres tú que tienes que trabajar en ti. Asaf se preocupó por las cosas de afuera cuando el problema estaba dentro. Asaf se preocupó por culpar a Dios y a los demás de lo que él no recibía. Pero es que es impresionante la actitud de Asaf. Es impresionante porque cuando tú lees la historia comienza a decir que él sabía que Dios había sido bueno con los limpios de corazón. Él está reconociendo que dentro de él no había limpieza. Mateo 5:8 dice que solo los limpios de corazón pueden ver a Dios. Entonces, si tú como hombre de Dios y mujer de Dios sabe que Dios es bueno con los que son limpios, con los que son íntegros, con los que pasan tiempo en su presencia, ¿por qué tú decides desviarte y buscar afuera en el mundo? Porque él tuvo la opción de elegir o aparearse a los de Dios que estaban siendo bendecidos y que debe haber sido bueno, o irse al lado de los impíos. Pero ¿sabe qué sucedió con él? Que la condición que él tenía en su alma, cuando usted lee la historia se da cuenta que dice que él tenía amargura en su alma. Y la amargura viene cuando tú comienzas a compararte con los demás y ver lo que los demás hacen con los demás, y ver en la posición que pusieron a fulano, cuando tú dices, bueno, ahí debe estar yo, y que eso debe estar yo, pero no lo toma como que Dios te está diciendo, debes trabajar contigo. Hay algo dentro de ti que no te deja avanzar. Y cuando tú comienzas a compararte con los demás, se manifiesta la envidia. Y la envidia produce amargura. Y la amargura produce depresión. Y la depresión produce tristeza. Y la tristeza te produce desánimo. Y ese desánimo no quiere ni siquiera que tú te congregues. Pero cuando tú entiendes que tú necesitas entrar a la oración, al tiempo con Dios, todo va a cambiar, porque ahí tú vas a aprender a discernir qué es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso tú te das cuenta que el Maestro Jesús,
en el libro de Mateo capítulo 26, en el verso 33, está hablando con los discípulos y salta uno llamado Pedro: Señor, yo jamás me voy a escandalizar de ti. Jesús le dice en el verso 34: de cierto te digo, Pedro, que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Señor, prefiero morir antes que hacer eso. Ese Pedro representa una generación que en este tiempo, que cuando están al lado del pastor, dicen: yo estoy contigo, yo no te niego. Que cuando están al lado del pastor, dicen: yo jamás diré algo contrario. Pero cuando escucho un comentario del pastor, dice: el pastor, sí, el pastor donde tú vas, dice: no, yo ahí no me congrego, yo voy a veces. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no tiene intimidad, no hay oración. Porque el hombre que habita en la oración y en la intimidad no juzga por lo que la gente dice, juzga por lo que el cielo dice. Ay, Padre. Ahora Pedro está diciendo: maestro, yo no haría tal cosa, jamás yo te negaría. Y dicen los demás que están con él también, que tampoco oran, dicen: y nosotros tampoco. Ahora el maestro en el verso 40, cuando en el 37-39 había subido a orar y lo dejó a ellos en eso, regresa y lo encontró durmiendo a los discípulos. Dice: encontró a los discípulos durmiendo en el verso 40. Pero es impresionante. Pregúnteme por qué. Porque cuando Jesús regresa y encuentra a los discípulos durmiendo, a quien le habla es a Pedro. Le dice: Pedro, no pudiste velar ni orar ni siquiera 1 hora. ¿Y por qué el Señor le hace referencia a Pedro de eso? Porque le está diciendo: Pedro, tú fuiste el que dijiste allá arriba que tú no me vas a negar. Pedro, acuérdate que tú eres el hombre que dijiste que vas a morir por mí. Pero ahora le está diciendo: no pudiste ni siquiera velar 1 hora conmigo. Pero el maestro, como es preocupado y se interesa por sus discípulos, le dice entonces que el verso 41 le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero me puse a ver esto. Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, yo sé que tú dijiste que no me vas a negar, pero yo te voy a dar la solución para que no me niegues. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús le dice a Pedro: velad y orad para que no entréis, mire esto, entréis en tentación, le está diciendo que si él no ora, cuando la tentación llegue, él va a entrar en ella. Ay, Dios mío, Dios mío. Le dice claramente: para que no entréis en tentación. Quiere decir que cada vez que tú y yo caemos es porque no estamos orando. Ay, Padre, ay, Padre, ay, Padre. Cada vez que tú y yo caemos en aquellas cosas que a Dios no le agradan, no es porque Dios es malo, no es porque el vecino está prosperando, es porque tú y yo no estamos orando. Porque si la referencia, si el antídoto, si la medicina que Jesús le dio a Pedro fue que velara y orara para que no entrara en la tentación, y Pedro luego entró, es porque no estaba orando. Dile al que está a tu lado: necesito que te apartes del chisme y comiences a orar. Vamos, dile: necesito que te apartes del chisme y comiences a orar. Si tú lees ese mismo capítulo, Mateo 26, te das cuenta que todo lo que el maestro hacía antes de tomar decisiones, oraba. E incluso cuando le dijo al maestro que pasara la copa, ya antes había subido, y dice que bajó con tristeza y volvió y consultó y volvió y subió, porque él sabe que si no sigue entrando a la presencia, su carne era débil y podía suceder cualquier cosa. Nuestra carne es débil, pero si nos metemos en la presencia, vamos a sujetar esa carne, y el Espíritu de Dios va a crecer en nosotros. Ahora, escuche, porque es interesante saber esto. El maestro no simplemente nos enseñó que debíamos orar, sino en saber que esa oración
te va a ayudar a discernir, no simplemente para saber y conocer a alguien, sino también para tomar decisiones. Porque hay decisiones que tú puedas querer tomar, pero no están en los planes de Dios, sino están en los planes humanos. Y la única forma que el maestro nos reveló de que podemos discernir correctamente es si vamos, subimos y oramos y estamos en la presencia. Lucas 6:12 dice, y verso 13, que Jesús subió al monte a orar, a hablar con el Padre. Y en el verso 13 dice que cuando Él regresa, dice al día, cuando llegó el día, dice que Él regresó y le dijo a los discípulos, lo llamó a los discípulos y dice que escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Pero Él no lo hizo antes de orar, lo hizo después que oró. El discernimiento se activa cuando tú pasas tiempo en la oración. Lamentablemente, hoy en día se habla mucho de discernimiento, pero muy pocos conocen lo que es discernimiento. Pregúnteme por qué. Porque el que tiene discernimiento puede discernir cuando está mal y apartarse de ese mal. Esto no es simplemente decir yo tengo discernimiento. Tener discernimiento es tú reconocer que lo que tú estás haciendo no es correcto. Y si tú no puedes discernir eso, es sencillo de saberlo. ¿Por qué? No está orando. No está orando. Y creo que el maestro ha sido más que claro con esto. Y sabe algo, que nosotros hoy en día nos hemos olvidado tanto de buscar la presencia de Dios, que cualquiera nos dice cualquier cosa y a eso le decimos amén. Es más, amado amigo, a veces usted aplaude y usted ni sabe por qué aplaudió. Y es recomendable que cada vez que usted escucha a alguien predicando, usted tome nota. ¿Sabe por qué? Porque en una ocasión, recortando yo en la barbería, llegó alguien y dijo una palabra sobre un texto de la Biblia. Se lo dijo a alguien que también era cristiano. Cuando se sentó en mi silla me estaba repitiendo lo mismo que dijo. Yo le dije, ¿dónde que dice eso? Dicen tal, así. Yo le dije, para no se lo sentir mal, le dije, vamos a buscar el texto, a ver, porque yo no me acuerdo dónde que está. ¿Dónde que tú dices? Lo buscamos. Dice yo, pero no dice así. Dice, oh, ay Dios mío, pero ¿cómo? Digo yo, tú ves. Por eso es que tú no puedes repetir todo lo que tú oyes si no has comprobado que es así. ¿Sabe por qué? La mayoría de nosotros siempre ha escuchado que necesita que hagan 10 locos que le crean a Dios, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Dios necesita locos que le crean? Un loco no sabe lo que hace. Un loco no sabe dónde está metido. Un loco se come hasta sus propias cosas fecales. Un loco se hace pipí. Un loco se acuesta en la calle. E incluso cuando Saúl cometió el error de presentar la ofrenda, lo que le dijo Samuel fue: actuaste locamente. ¿Usted cree que lo que él hizo fue cuerdo? ¿Fue sabio? No. Entonces por eso no pueden repetir todo lo que ustedes oyen, ni lo que la gente dice tampoco. Porque el que es cuerdo sabe al Dios que le sirve. El que hace una actitud de fe es porque sabe al Dios que le sirve. No es porque está loco. El loco no sabe lo que está haciendo, y como no sabe al Dios que se lo está entregando. Vamos, dile que está a tu lado. Eso lo hace la oración. La oración. La oración despierta tu sentido. La oración te activa. La oración te renueva. La oración despierta un discernimiento que, aunque la gente quiera confundirte, hace rato que tú sabes que no es así. Entonces tenemos a Asaf, gran hombre de Dios ungido, que con todo lo que conocía cayó. Y dice que por poco resbaló, que por poco se desliza. Eso se viera como que fuera, como que si él no lo hubiese hecho. Pero ¿le ha pasado alguna vez a ustedes que han estado en un lugar y llegó la policía o alguien estuvo y dijo: agarraron a todo el mundo preso, pero yo salí corriendo y por poquito me agarran? ¿Lo han escuchado? Le pregunto,
¿estaba en el lugar o no estaba? Pero fue que no lo agarraron. Entonces el que él diga que casi se deslizaron mis pies, no significa que no estuvo ahí. Porque si no hubiese sido así, entonces no dice que se llenó de envidia. Y dice luego que estaba lleno de amargura. Su alma, lo especifica el texto, su alma estaba llena de amargura. Ahora, tenemos a Asaf con un gran ministerio. Necesito que me presten carteras, ya que lo que sea. Tráigamelo aquí. Necesito, venga, amado, venga. Porque Asaf es un hombre ungido. Pero en este momento está pasando por una crisis espiritual. Y es porque el hombre, agárreme ahí, agárreme ahí, está bien, venga aquí, venga, aquí. ¿Qué más? Aquí. Ahora, imagínense que este es Asaf, hombre ungido, que tiene una reputación en la tierra ya hecha de cuando Dios lo usaba. Que cuando predica ahora, predica del depósito que un día Dios le entregó. Pero nadie lo sabe que Asaf está pasando por esta situación. Asaf está lleno de amargura, de envidia, de depresión y un sinnúmero de situaciones. Ahora imagínense que Asaf, como adorador, con la agenda llena, porque como el pueblo no está orando, ni los pastores están orando, ni los líderes están orando, invitan a cualquiera a la congregación. Como invitan a cualquiera a la congregación, Asaf no es que es malo, pero está pasando por una situación difícil. Y cuando el niño está cometiendo errores, tú no puedes premiar sus errores hasta que tú no le explicas lo que él está haciendo mal, para que él comprenda. Porque entonces él va a entender que si él recibe un premio de acuerdo a lo que está haciendo mal, él está bien y que Dios aprueba eso. Ahora Asaf fue invitado a esta congregación. Mire en el amado el Asaf del siglo XXI. Vino a predicar. El hombre está cargado. El hombre tiene depresión, tiene envidia, tiene amargura, tristeza. El hombre tiene desánimo. El hombre lo que tiene es avaricia. El hombre lo que quiere es dinero. El hombre ya está, que incluso está predicando ni por servirle a Dios, es por beneficio. Ahora él viene a predicar y a traer un mensaje. Ahora cuando llega al pueblo, el pueblo que está aquí sentado, hay muchos que tienen ya la madurez, pero hay otros que no la tienen y vienen con necesidad, porque este es el hospital de Dios donde llegan los enfermos. Ahora hay personas que tienen situaciones en su alma, que tienen amargura o comienzo de amargura, de tristeza, de depresión, de angustia, de buscar dinero, y se encuentran ahora con el hombre Asaf. Si usted mira a Asaf ahí donde está, como él está, ¿usted cree que tiene mucho que él puede hacer por usted? No, porque el hombre se ve cargado, se ve atado, no tiene como que ofrecer. Pero tiene un micrófono en la mano. Con ese micrófono él va a comenzar a darte un mensaje, o te va a dar una adoración, va a adorar. Entonces la gente que tiene diferentes situaciones, de acuerdo a la que tiene este gran predicador llamado Asaf, que sale en todos los flyers, cuando él esté predicando, imagínense que usted tenga un comienzo así de comparación, como empezó Asaf a comparar y a criticar. Ahora él llega y está predicando, y vamos a suponer que usted tenga un 10%. Ahora Asaf, que está lleno, mientras predica te pone un 80%. Mientras predica, el que le falta tiene 10, le da otro 80. Al que tiene 25 le da 75. Al que tiene 20 le da 80 más. Al que tiene 10 le da 90. Y ahora cuando tú sales de la iglesia, sale peor como entraste. Porque alguien que se había olvidado de entrar a la intimidad, a la oración, y se había enfocado en todo lo que estaba afuera, lo terrenal, que el mismo Dios se lo iba a entregar, y que por ese mismo Dios estaba vivo y respirando,
se había olvidado de agradecerle a ese Dios. Ahora el pueblo salió de aquí. Imagínense que son 50 con esta situación, porque algunos ya estaban más maduros, estaban llenos. Pero esos que estaban llenos son aquellos que están entrando a la oración. Por eso cuando hay gente en la iglesia que recibe la palabra y llega alguien como Asaf, se mantiene en el lugar, porque lo que Asaf tenía no le pudo entrar porque estaba lleno. Y un vaso que está lleno, tú no puedes echarle otra cosa. Pero aquellos que no están llenos porque no están orando, la maldad que tiene Asaf se le está transmitiendo a través de lo que está diciendo. Lo que está pasando a Asaf se le está transmitiendo a través de la adoración. Por eso no todo el que adora está lleno de la presencia, ni todo el que predique está lleno de la presencia. Está lleno de experiencia, que no es lo mismo que experiencia. Ahora, Asaf, aquí usted está diciendo: serán libres de la depresión, serán libres de la envidia, porque alguien envidioso no crece. Serán libres de la tristeza, porque el triste vive amargado. ¿Qué le está diciendo? Le está prometiendo algo que él no puede darle, porque él es esclavo de lo que está prometiendo. El segundo libro de Pedro, capítulo 2, verso 19 dice que ellos te prometen libertad, pero son esclavos de lo que te han prometido. Y si tú te sometes debajo de algo o de alguien que es esclavo de algo que te está prometiendo, te hace más esclavo todavía. ¿Y tú sabes por qué el pueblo pasa eso? Porque no está orando, no está buscando la presencia. Y Asaf está parado ahí y da su mejor sonrisa. Ríase, sonría. Pero cuando Asaf vuelve a la habitación, no para de llorar, porque hay una tristeza y una envidia y una amargura que lo está matando. Porque quizá en el mismo servicio que fue, que lo invitaron, vio la condición en la que estaba el pastor. Y esa condición del pastor quizá era una forma que se veía bendecida. Y empezó a decir: tú no ves, ese es más pecador que yo y tú lo tienes bendecido. Tú no ves, mira lo que hace. Y tú sabes qué pasa, que ahora todo el pueblo que se contaminó puede sentarse. Ahora comienza a entregarles ahora a todo el mundo ahí la depresión, la tristeza. Tiene que ser libre. Cuando entra la oración, no, venga acá. Dame un segundo, venga. Ahora Asaf, yo quiero que póngame todo eso allá arriba. Y ahorita yo quiero que usted vuelva y se lo ponga. Y escuche esto. Cuando usted lee la historia, en el verso 10, que dije que Dios hará volver el pueblo a Dios, ¿se acuerda? Cuando usted analiza bien este texto y lo busca en el contexto, usted se da cuenta que lo que Asaf está diciendo, porque en verdad a mí me agrada Asaf, porque él está siendo sincero. Muchas veces tú y yo vamos delante de Dios, comenzamos a dibujarle una película. Señor, porque tú sabes que yo no quiero seguir en esto, la boca. Pero te das cuenta que en el corazón hay algo oculto que no quiere que sea así. Señor, ¿por qué quiero dejar de hacer esto? Y tú sabes que... Y después dice: sí, pero si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y si no soy yo, ¿quién será? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que seas sincero. Y te estoy hablando de alguien que no te está hablando porque va a suceder. Él te está hablando desde la experiencia de una situación que él vivió. Él dejó, esta palabra está establecida para bendecir nuestra vida. Y cuando tú escudriñas este texto, el verso 10, te das cuenta, mi amado pastor Fabricio, que cuando Asaf dice esto, es porque había una parte del pueblo que se había ido a consultarse con los impíos y con algunos que eran adivinos y eran brujos. Se consultaban con ellos y consultándose iban a la iglesia y se sentaban, porque eso había sido contaminado por alguien como Asaf en una congregación. Ahora ese era un equipo que Satanás tenía afuera, pero que también entraba a la iglesia. ¿Y sabe lo que hacía? Porque estaba lleno ya de lo que Asaf tenía, que ahora agarraba a los que estaban dentro de la congregación. Como tenían desánimo de no congregarse, decían: ¿para qué tú vas? Y si ven que no pueden comunicarse contigo por teléfono, ellos deciden asistir al servicio y dicen:
Siéntate atrás, que voy a estar por allí. No quiero que vea mucho. Tú sabes que yo ando buscando cámara. Se sentaban al lado del otro a decirle: esto es terrible. ¿Para qué tú te congregas? Pastor, ni en cuenta te toma. ¿Para qué tú vienes a la iglesia? Eso no da beneficio. Mírame, yo tengo 10 años aquí y todavía no he visto a Linda. Es problema. Y el que está al lado, escucha bien esto, el que está al lado, cuando Asaf vino y predicó, quedó contaminado y dice: wow, pero es verdad, tiene razón. Y comienza la comparación, que es el espíritu de envidia, y luego se arroja y se anida, ¿qué? La amargura. Y entonces ahora, ¿qué pasa? Ese deja de congregarse también. Y si no aparece otro que dice: oye, es que el servicio dura mucho. Le están diciendo al dueño del tiempo qué tiempo le tienen que dar. Le están diciendo al que le permite ir a su trabajo, levantarse, comer, estar con sus hijos, compartir, que cuando van a la iglesia nada más le pueden dar un tiempo específico y no pueden, y si no se van. Pero le pregunto: ¿usted le está sirviendo a Dios o está siendo como alguien que yo conozco? Que él iba a la iglesia y cuando regresaba decía: yo cumplí con Dios, ahora todo lo que yo hago no importa, porque yo fui. Ahora ese pueblo que se estaba consultando, ¿qué hacía? Se consultaba con los impíos, con los que eran agureros, con los videntes, los brujos. Y venían donde. Esas son las personas que nosotros como iglesia muchas veces frecuentamos y comenzamos a ver sus consejos. Di que de cómo nos podemos hacer ricos, di que de cómo podemos tener buenas ideas, de cómo podemos levantarnos. Escuche bien, cuando la palabra simplemente dice Mateo 6:33: buscad primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Lo que estamos haciendo con eso es buscando las añadiduras y olvidándonos del reino. Por eso hay bendiciones que nosotros mismos buscamos que nos traen consecuencias, porque no fue Dios que la entregó. Fuimos nosotros que la buscamos, aunque Dios no estaba ahí. Y ahora tenemos a este hombre llamado Asaf, que él está diciendo que Dios hará volver su pueblo aquí, porque él sabe que el pueblo se había, pero había una parte que se había mantenido íntegra, eran los limpios de corazón. Y creo que en este tiempo Dios anda buscando una generación de adoradores que sean íntegros, una generación de predicadores que sean íntegros. ¿No ve que usted oye a la gente diciendo: ¿y por qué en estos tiempos no hay avivamiento? ¿Y por qué en estos tiempos no hay tal cosa? Hermano, ¿usted cree que Dios es un títere? ¿Que usted va a mover la presencia de Dios solamente por lo que usted quiere? La presencia se mueve con tiempo en ella, buscando a Dios, buscando esa presencia, dedicándole tiempo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, para que cuando usted salga de ahí, usted tenga algo que pueda dar. Pero hoy la gente no pasa tiempo para tener algo que pueda darle a la gente. Y por eso los mensajes son humanos, no son divinos. Y por eso la gente no cambia. Usted puede ver mucha gente en un lugar, pero gente que puedan permanecer muy poco, porque los que permanecen buscan esencia, porque los que permanecen buscan tiempo, porque los que permanecen dedican tiempo en la oración, le echan leña al fuego y no se apagan. Y cuando usted está lleno, no hay nada que usted pueda entrarle a algo que esté lleno. Ahora, Asaf, luego que hizo todas las comparaciones, porque usted vio que el Asaf también era un criticador, porque comenzó a criticar lo que ellos tenían y lo que no tenían, y que si tenían esto y que si no tenían aquello. ¿Se identifica usted en algún momento con Asaf? En pensar de que está en la iglesia y que Dios no le ha entregado nada y que solo ha sido desgracia.
Usted sabe que Dios, usted debería darle gracias a Dios por eso que usted está pasando o lo que ha pasado. Si usted está buscando el tiempo de orar y está en la intimidad con el Padre, todo lo que usted está pasando en Dios es porque usted es un escogido de Dios. Y Dios tiene planes para revolucionar la tierra a través de usted. Y Dios no puede revolucionar la tierra con cualquiera, ni con alguien que sea común. Es con alguien que entienda que Dios merece su tiempo y que en el tiempo que usted le dedique a Dios, Dios lo va a llenar de Él. Y cuando usted hable o cuando usted enseñe, la gente no lo va a ver a usted, va a ver la boca del Padre tratando de direccionarlo, de dirigirlo, enseñarlo e instruirlo. Pregúnteme por qué le estoy diciendo todo esto. Pregúnteme por qué. Porque cuando usted ve el verso 17 del Salmo 73, dice que Asaf dijo: pero luego, entrando a la presencia de Dios, comprendí. Pero es interesante, páreme ahí un segundito, porque Asaf no dijo y yo entré. Dice y entrando, quiere decir que no lo hizo una sola vez. Dice y entrando, y entrando, y entrando a la presencia de Dios, comprendí, pude discernir. Porque no es decir que, Señor, estoy pasando esto, voy a la presencia, ya entendí el problema. Es como cuando tú oras por alguien y Dios no hace el milagro, o si lo hizo, tú dices, ya estoy sana. Cuando llega a la casa dice como que siento algo. Dios no actúa así, porque si tú entras la primera vez, luego de todo lo que tú estabas haciendo, y Él te responde y dice, no, pero es fácil. Dice, y entrando a la presencia de Dios, comprendí, pude discernir cuál era el final de ello. ¿Se dio cuenta usted que Asaf no pudo darse cuenta afuera de lo que se pudo dar cuenta adentro? ¿Se dio cuenta usted que estar fuera de la presencia de Dios te enfoca en otra cosa y no lo que Él quiere? ¿Te das cuenta que en la presencia de Dios se activaron, se abrieron los ojos espirituales de Asaf, pero en el mundo, en la carne, en lo que él deseaba, solamente tenía abiertos los ojos físicos y naturales? Por eso veía todo lo que estaba a su alrededor, aunque todo lo que él veía no estaba vinculado con lo que Dios tenía para él. Entrar a la presencia te va a garantizar un camino más seguro. Entrar a la presencia te va a entrar a la presencia te va a capacitar para que el camino se limpie y tú puedas entrar a la voluntad del Padre y establecerla y traerla a la tierra. Asaf no se dio cuenta de eso murmurando como él estaba, ni criticando tampoco. Y luego dice él que cuando entrando a la presencia, dice, pude comprender cuál era el final de ello, que Dios lo había puesto en deslizadero, en camino de muerte. Ahora, póngase todo de nuevo y regrese. Asaf entendió lo que tú y yo debemos entender en esta tarde. Tu discernimiento y el futuro de Dios en tu vida no está en lo que dice la hermana, ni que dice el hermano, ni que dice el tío, ni que dice el sobrino. Es lo que dice su palabra. Él nos dejó un manual para que no nos perdamos. Pero a veces nosotros queremos tomar otros manuales, cuando Dios a nosotros nos ha dejado uno. Y el manual que Dios nos ha dejado es este. Y le decía en el último mensaje que el código más grande que cualquier hombre pueda manifestar esta tierra, cualquier revelación, la más grande, la más profunda que cualquier hombre pueda revelar en esta tierra, no es el código que usted conoce. El código más grande es que tú leas esta palabra y que tú la vivas. Si tú la lees y tú la entiendes, entonces camina de acuerdo a lo que entendiste. Todo el que no camina de acuerdo a la palabra no ha entendido ninguna revelación de ella.
Porque es fácil, parece fácil, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil caminar de acuerdo a esa palabra. Es fácil decirlo e incluso hasta fácil enseñarla cuando no hay respeto ni reverencia a Dios. Pero cuando tú entendiste el código, para mí, ese es el código, no el que la gente dice. El código para mí es eso, que si la palabra dice no mienta, tú no mientas. Eso dice que entendiste la revelación de la palabra. Eso es lo que dice. Ahora, Asaf está cargado. Tiene demasiadas cosas encima de él. Muchas cosas pasaron. Y dice que ahora Asaf decide entrar a la presencia. Y entrando, Asaf dejó la tristeza. No sé de quién es la tristeza. Asaf dejó la lujuria. Esta. Entrando a la presencia, cada vez que entraba, algo se quedaba. Entrando a la presencia ahora, dejó la envidia. Esta. Entrando a la presencia ahora, dejó la depresión. Entrando a la presencia ahora, Asaf dejó la amargura que tenía en su alma. ¿De quién es este? En su alma. Y ahora Asaf, déjalo ahí. Asaf ahora, que ya dejó la amargura, ya es libre porque se mantuvo entrando en la presencia. Ahora Asaf está listo, capacitado para ser ese hombre que Dios hace tiempo escogió y llamó para poder alinear, direccionar, corregir y instruir a un pueblo. Ahora Asaf está listo para dar la mejor adoración. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Asaf representa a muchos hombres y mujeres en este tiempo. Asaf representa ahora una generación de muchos líderes en este tiempo que quizás se descuidaron espiritualmente, quizás no volvieron a buscar la presencia de Dios y quizás piensan que está todo acabado o que todo está terminado. Pero le tengo noticia. Asaf no se había dado cuenta porque no estaba entrando a la presencia de algo poderoso. Pregúnteme qué. Y es que cuando él se mantuvo entrando a la presencia, se dio cuenta que él solamente había escrito 2 salmos y que habían 10 que lo estaban esperando. Y estoy hablando con gente aquí, Dios mío, que quizá están pasando por situaciones difíciles, pero cuando entren y se mantengan entrando a la presencia, el Señor le va a revelar los próximos libros que están en su espíritu. El Señor le va a revelar las próximas campañas que ya están agendadas. El Señor le va a revelar que lo llamó para cosas grandes. El Señor le va a revelar que su ministerio lo va a levantar para revolucionar la tierra. Pero eso lo va a poder ver simplemente cuando se mantenga entrando en la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores. Ay, Padre, ay, Padre. Dígale que está a su lado. Todavía le quedan 10 salmos para escribir. Todavía le faltaba, desde que habló en el 73, le faltaba del 74 al 83. ¿Sabe las cosas, hombre de Dios, mujer de Dios, que quizá tú no puedes ver porque no entrando a la presencia de Dios? Porque no está entrando a la presencia de Dios. Y el Señor hoy te está diciendo: si te mantienes entrando a mi presencia, te voy a dejar y te voy a permitir que tú veas lo que no estar entrando no te ha permitido ver, porque la vista física te limita, pero la espiritual hace que tú entres al Cairo de Dios y te desvincule del crono de los hombres. Cuando tú entras al Cairo de Dios, tú sabes lo que tú estás ejerciendo. Está entrando lo que dice el segundo libro de Pedro, capítulo 3, verso 9, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Quiere decir que cada vez que tú entras a la presencia de Dios y habitas en su tiempo, puedes ver las cosas que van a suceder. Por eso Asaf pudo ver lo que iba a suceder con aquello que le estaba envidiando. Y quizá usted dice: pero pastor,
Es que yo no sé orar. Quizá hay que tener un método para orar. Hermano, ¿método de qué? ¿Usted cree que tú necesitas un curso para orar? ¿Usted toma un curso para hablar con su amigo o su amigo? ¿Para hablar con su papá? Siéntase en confianza y vaya y hable con él. Cuando tú lees la historia, siéntese, amado. Hombre transformado, libre es usted. Mire, déjeme leerle lo que dice el mismo Salmo. Mire cómo fue que Asaf fue delante de Dios. Porque es que esto no es ni con elocuencia ni con mucha teología. Es el sincero. Y mire lo que él fue y le dice: se llenó de amargura mi alma, que mi corazón sentía punzada. Pero Asaf, ve primero y dile a Dios que te perdone. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Esa no es la oración correcta. Dile que te perdone. Pero no entiendo. Asaf dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, puñaladas. Mire la vida que estaba viviendo Asaf. ¿Sabe por qué? Porque Proverbio 14:30 dice que el corazón limpio y pasible es salud al cuerpo, pero la amargura y la envidia es una carcoma a los huesos. Y mira esto, no se enfocó al cuerpo, le dice ahora a los huesos. Está diciendo que Asaf se lo estaban comiendo por dentro, aunque la gente no puede discernir eso. Cuando usted ve en Santo Domingo que los palos tenían carcoma y comenzaban a comérsela, se podrían. ¿Y qué pasaba con el tiempo? Se rompía el palo. Así estaba Asaf, roto, pero enseñaba otra cosa. ¿Y sabe lo que dice Hebreos 12:15? Dice: más bien, cuídate, no vaya a ser que tú no alcances la gracia y brote de ti la amargura. ¿Qué brotaba? Y esto desea estorbo, y no pueda crecer y contamines a otro. Asa llega adelante del Señor y le dice: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia. Oiga bien, que dijo que era torpe y que era como una bestia. Él no sabía lo que estaba haciendo. Es como cuando usted ve a alguien y dice: pero ese hombre habla, se comporta y actúa como una bestia. Y dice ahora que él está reconociendo y está diciendo que se comportaba torpe y como una bestia. Mire la oración que está llevando Asaf. Me está diciendo algo muy lindo. Dice: me comporté como una bestia delante de ti. Oiga lo que dice el verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos? Cambió la cosa. Cambió la cosa. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Verso 25: y fuera de ti nada deseo en la tierra. Eso no era lo que él pensaba anteriormente, pero pudo reconocer eso cuando se mantuvo entrando a la presencia. Ahora dice el verso 27: porque he aquí los que se alejan de ti, eso lo aprendió Asaf, perecerán. Lo aprendió Asaf. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Qué dice? Que tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Eso lo pudo ver cuando entró a la presencia. Pero en cuanto a mí, wow, Asaf, cómo ha cambiado. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Mire cómo cambió todo. No digo el acercarme a ti es un carro, es una casa, es un imperio y una empresa. El acercarme a ti es el bien. Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Cuando tú vas delante de Dios, simplemente ve sincero: Padre, perdóname, qué sé yo. Ni siquiera el Padre Nuestro dice eso. El Padre Nuestro empieza diferente y casi al final es que dice: y perdona nuestras ofensas. O sea que Él no te está pidiendo que cuando llegue diga: Padre, perdóname.
Dice el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Ve todo lo que está diciendo y todavía no ha llegado el perdón. Porque Él lo que quiere es que tú le seas sincero. Yo he ido delante de Dios y me siento a hablar con Él. Le digo, Padre, aquí estoy. Me siento así. Mira, fulano de tal me hizo esto. Me siento de esa forma. Y estoy así y no me siento bien. Y le digo, Señor, tú sabes, si la forma que te estoy hablando no es la adecuada, tú tienes el poder para cambiarme. Pero es lo que siento y no se lo voy a decir ahora, te lo digo a ti. Quizá no es muy elocuente ni muy formal, pero es lo que siento. Y si te voy a decir otra cosa, es lo que siento. Ahora pregúnteme. Dios nunca me ha dicho a mí que necesito una oración específica. Porque la oración que hizo Asaf ahí no es lo que dijo lo que estaba pasando. Es lo que dijo cómo se sentía. Y luego al final recibió el refrigerio y reconoció cómo él estaba. Yo creo que hoy Dios ha sido más que bueno. Porque lo que nosotros necesitamos en este tiempo, usted viene a la iglesia porque usted quiere ser lleno de Dios. Pero Dios no puede llenar un vaso que tenga algo dentro de él. O usted agarra un vaso, le echa agua de la cuacla de afuera o del toile, y luego usted le echa agua y se la bebe. Le pregunto, ¿le echa agua o se la bebe? Entonces, ¿cómo usted desea que Dios lo llene si dentro de su alma hay algo que usted sabe cuál es el nombre? Pero que fui a la iglesia y no me llené. Es que Dios no es injusto ni tampoco quebranta su palabra. Él te va a llenar, pero necesita que tú estés listo como recipiente para llenarte. ¿Y cómo lo logro? Entrando a su presencia, entrando a la oración, a buscar su presencia. Dígale que está a su lado, el mensaje nos gusta mucho. Vamos, dígale, el mensaje nos gusta mucho. Dígale, pero no se trata de lo que yo quiero. Dígale, no se trata de lo que yo quiero. Es lo que yo necesito para crecer. Es lo que yo necesito para ver. Es lo que yo necesito para trascender. Porque si yo no te digo a ti que debes orar, tú sabes lo que yo le digo a mucha gente cuando hablo con ellos y me preguntan, pastor, ¿qué usted cree? ¿Debería yo dejar tal cosa, hacer esto? Le digo, mira, lo que tú necesitas no es que yo te diga lo que usted tiene que dejar. Lo que tú necesitas es conectarte con Dios. Es orar y hablar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo te lo digo, tú lo haces porque te lo dije. No porque Dios te lo reveló, ni se te reveló que lo hiciera. Entonces nosotros tenemos que mandar a la gente a acercarse a Dios. Y cuando te acerca a Dios, Él mismo te va a iluminar y te va a decir lo que no debe hacer. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe quitarte o qué debe ponerte? Porque Él es más que soberano. Y si yo te hablo desde mi perspectiva, quizá hay cosas que te la diga porque a mí no me gustan. Y quizá Dios esté de acuerdo con eso. Pero tú lo entiendes eso entrando ¿dónde? A la presencia. ¿Entrando dónde? Entonces necesitamos que volver a entrar a ¿dónde? Necesitamos volver a entrar a ¿dónde? A la presencia. Yo te puedo enseñar a quitarte algo, pero la presencia te enseña que te lo quites y permanezcas sin eso. Yo espero que hoy tú entiendas, e incluso cuando le pidas a Dios y que no recibas, que no es que Él no te quiere. Compárate tú como padre con tus hijos cuando quieren algo. Y si tú crees que tu hijo es un berrinchudo, entonces tú eres uno. Si tú crees que tu hijo entonces es un mal comportado, tú eres uno. Porque en él tú vas a reflejar la calidad de hijo que tú eres con el Padre. Denle un aplauso a Dios. Dígale que está a su lado, si nos mantenemos orando, somos indetenibles. Si nos mantenemos orando, seremos inquebrantables. Si nos mantenemos orando, vamos a poder ver lo que en años no pudimos ver. Si nos mantenemos orando, vamos a ver nuestra familia transformada. Si nos mantenemos orando, vamos a llenar al pueblo de la presencia de Dios. Si nos mantenemos orando,
Vamos a transformar, pero lo vamos a hacer luego que seamos transformados en la presencia, pasando tiempo con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Vamos, dile al que está a tu lado, necesitamos volver a entrar. Vamos, dile, necesitamos volver a entrar. Necesitamos volver a entrar. Necesitamos volver a entrar. Póngase sobre sus pies.